Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta 24ª edición de la reunión científica de ADEBIR, que es la Asociación para el Desarrollo y Estudio de la Biología aquí en La Rioja. Soy Patricia Pérez Matute, soy la directora del área de Ciencias Naturales de BIE, del Instituto de Estudios Riojanos. Siempre me gusta recordarlo, que nuestra institución, que son las que patrocinan estas actividades, es un organismo independiente, autónomo, pero que pertenece a la consejería, dentro de la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deporte. Y la finalidad de nuestra institución es apoyar todo lo que tiene que ver con la investigación, la promoción, la difusión y divulgación de la ciencia y de la cultura en nuestra comunidad, y desde un ámbito multidisciplinar. Y para hablar de abanico y de grandes temáticas, pues contamos siempre con Emilio al frente de ADEBIR, porque en esta organización siempre todos los años, ¿verdad?, tocamos distintas temáticas. Hace unos años hablamos de enología, el año pasado de nutrigenómica, y este año nos toca rendir un merecido homenaje a Carlos Martín Escorza. Y es un calaburritano, un geólogo calaburritano del que nos sentimos muy orgullosos, que ha participado en nuestra institución, ha publicado en la revista de BIE, de Ciencias Naturales, en Zubia, y que ha tenido muchas colaboraciones y siempre con su tierra. Yo no me voy a extender más, me gustaría presentar a la mejor persona que puede hacer este homenaje, que ha sido su compañera de vida, su compañera de profesión, y que es Amalia, y yo creo que Emilio seguro que tiene mucho que contarnos de Amalia, de Carlos, y bueno, sobre todo que hable ella, ¿no?, que es la protagonista y la responsable de este homenaje. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Patricia, por la invitación, y de nuevo, efectivamente, ya hace 5 años que nos reunimos para hablar de temas de biología con interés en La Rioja. Y antes de presentar un poco a Amalia y hablar un poco de Carlos, que es un tema que me encanta y que es el motivo de la reunión de hoy, pues voy a dar unas breves pinceladas sobre lo que es ADEBIR. ADEBIR es la Asociación para el Desarrollo y el Estudio de la Biología en La Rioja, y llevamos funcionando, pues eso, unos 25 o 27 años, buscando temas diferentes y que puedan ser de interés en general en el ámbito riojano. ADEBIR empezó con bastante titubeo, fue una iniciativa de un antiguo director de BIE, Julio Fernández Sevilla, y empezó con cierta dificultad, con cierto titubeo. No sabíamos muy bien dónde iba a parar esto, hicimos algunas publicaciones al principio, una reunión anual, y contábamos con una treintena de socios bastante entregados en general, participando en las reuniones y las publicaciones. Pero ADEBIR y estas reuniones no maduraron hasta que en 2009, pues alguien, no sabemos muy bien, y es difícil de describir cómo, tuvo la iniciativa de dedicar un libro a Mariano de la Paz Graells. Mariano de la Paz Graells era riojano de nacimiento, nacido en Tricio, en medio de la Guerra de la Independencia, y fue exponente máximo de la historia natural en España en el siglo XIX. Fue director del Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, director del Jardín Botánico, y tuvo una carrera apabullante. Y cuando estábamos en medio del desarrollo de esta idea, pues en una visita al Museo de Ciencias Naturales, allí surgió Carlos, que trabajaba allí, y entonces fue uno de los motores del proyecto de Graells. Se mostró de manera bastante decidida y poderosa, como él era. Escribió un prólogo maravilloso en el que glosaba ahí pues la vida de Graells, lo que había sido el salto de Tricio, su cuna pasajera, donde su padre había sido médico, a la vida en la corte, en Madrid. Escribió en ese prólogo pues, sobre las carreras de caracoles de Tricio, sobre el himno universitario del Gaudeamus, haciendo un parangón entre la que había sido la vida académica de Graells y la vida de un poco los estudiantes universitarios de la época, y por otra parte pues los caracoles en sus carreras, en sus competiciones anuales en Tricio.
y haciendo una glosa también a que llegaba el último de las carreras de caracoles bastante memorable. Ese aterrizaje de Carlos en Adevir fue verdaderamente impresionante y a partir de ahí pues empezamos, diría yo, a trabajar un poco en serio y a sacar temas pues relevantes en la medida de que con la colaboración de un miembro o un compañero de la sociedad del museo, pues aquello podía tomar un aire diferente. Entonces, Carlos tenía acceso en el museo a la biblioteca, al archivo, a sus conocimientos, a su trayectoria, y surgieron efectivamente temas para varias reuniones y varios libros, y por no ser demasiado largo aquí, pues destacaré el libro dedicado al yacimiento de Villarroya en la Rioja Baja, del que Carlos fue el motor principal, localizando a los distintos participantes y la temática del yacimiento, cómo está actualmente, cómo ha sido su historia desde los años 20. En fin, él hizo una glosa memorable de la historia del yacimiento y, cómo no, pues también en esta misma sala tratamos en una ocasión de otro de sus temas favoritos, que era la figura del calagurritano José Longinos Martínez Garrido, que es probablemente el naturalista más maltratado de la historia, quizás solamente en competición con el propio Carlos, a lo mejor. José Longinos Martínez Garrido es el calagurritano fundador de los dos primeros museos de historia natural del continente americano, en la Ciudad de México y en Guatemala, y ni tiene un reconocimiento en su ciudad ni en su región, ni lo tiene ni se le espera tampoco, porque hay una serie de maldiciones que vuelan en torno a la figura de José Longinos, y los fans y los admiradores de él sabemos que nunca va a ser reconocido. Y Carlos era un tema que debatía con fruición, porque yo creo que en alguna medida él se encontraba también representado en la figura de Longinos, así como también él era una persona con una extensión de conocimientos verdaderamente memorable y también compaginaba con la extensión la profundidad, o sea que era capaz de entrar en unas discusiones de detalle que difícilmente se podrán encontrar en personas de ese corte. Entonces, tanto con Longinos como con Graells, a veces las discusiones eran verdaderamente originales y pintorescas, y con Graells él tenía la hipótesis de que el naturalista había tenido un affair con la reina Isabel II. En realidad, el descubrimiento de la mariposa Graelsia Isabelae venía a demostrar que algo había, porque el nombre de la mariposa que le había puesto Graells vinculaba su nombre propio, su apellido Graells, con Isabel, y eso había sido un objetivo que él había perseguido desde su más tierna infancia, cuando él había acompañado a su padre, médico en el balneario de la Cuda, en Barcelona, y la joven infanta, entonces Isabel II, había llegado allí para curar su ictiosis, y Carlos mantenía la idea de que en aquella estancia en el balneario había por lo menos un principio de algo que luego, por lo menos de alguna manera, podía haber facilitado sus avatares en la corte y su meteórica carrera como naturalista, que llegó allí de Barcelona sin prácticamente ningún conocimiento para establecerse como el capo, el presidente allí de los naturalistas. Pero todos estos aspectos Carlos los desarrollaba muy a gusto y con gran entusiasmo, y el tiempo se nos iba pasando y yo no me daba cuenta de que estaba presenciando los años finales de la carrera de Carlos, cuando él ya tenía detrás una trayectoria enorme, y esa trayectoria era sobre todo en geología, en geomorfología, en estructura de la Tierra, en un montón de líneas que él había desarrollado, primero en el Departamento de Geología de la Facultad de Geología de la Universidad Complutense, luego en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde había colaborado también intensamente con todo lo que podía, con todos los grupos, todas las personas que acudían a él a pedirle ayuda. Había desarrollado un montón de líneas de paleontología, formación de los fósiles, en fin.
y siempre con la vista puesta en La Rioja para aplicar todos sus conocimientos y todo su desarrollo, su potencial en temática riojana, en donde empezó a colaborar en el año 79 en el periódico El Eco del Cidacos, y en el Eco del Cidacos del 79 empezó a introducir el tema de la tectónica de placas, cuando era entonces él prácticamente el único que la conocía en España, puesto que él había hecho la traducción del libro de Scientific American al español en el año 75. En los folletos que teníamos se destacaban media docena de líneas de trabajo de Carlos en La Rioja, que es lo que siempre se nos pide. Yo, por mi parte, he destacado las tres con las que más he disfrutado. El tema de Araels, que yo lo hará un libro, que es el que puso la asociación un poco ya vestida ya de mayor. El tema de Longinos y para mí el tema de Villarroya, que tiene algo de milagroso, la manera como Carlos tenía perfectamente ese libro estructurado el día que yo le llamé por teléfono para ver qué sabía de eso simplemente. Él lo sabía prácticamente todo, y si no todo, bueno, él en estos momentos si me oyese decir eso, se troncharía de la risa, porque él lo primero que sabía, lo primero que me transmitió es que él no sabía absolutamente nada de nada. Entonces, esa es la base que Carlos tuvo para hacerse un experto en una cantidad de áreas inmensa, porque siempre partía de su más absoluto reconocimiento de la ignorancia. Esa es la base, la única base realmente fundamental para llegar a entender algo de algo. Se hizo un experto en informática con los años y nunca dejó de viajar, de contemplar paisajes distintos, de analizar personajes históricos, paisajes, capítulos de la historia de la geología. Cuando el año pasado falleció, el homenaje que se le hizo en Madrid fue verdaderamente memorable, y creo que surgió tanto en Amalia, su mujer y compañera de trabajo siempre, como en mí, casi de manera simultánea, hablábamos ahora, surgió la necesidad de recopilar su obra de una manera que él ya la tenía ordenada, pero hacerla asequible al público en un libro que hemos entregado para su publicación en el Instituto de Estudios Riojanos anteayer, y que esperamos que en breve plazo de unos meses pueda estar disponible, porque entonces veréis que lo que Amalia pueda contar ahora, lo que yo pueda contar ahora o luego, cuando sea, todo se va a quedar pequeño, porque lo que ha hecho Carlos en su carrera está siempre por descubrir. Porque lo primero que ha hecho es descubrir algo, y lo segundo que ha hecho es ocultarlo, por su propia prudencia, por su propia modestia, por su propia necesidad de ir siempre a buscar un tema nuevo, un recorrido nuevo. Seguro que me dejo siempre lo más importante por decir, pero para eso también hemos tomado la molestia de hacer el libro, que contiene los resultados, la experiencia de 20 amigos y colaboradores y compañeros de Carlos en el museo, en distintas instituciones, en distintas universidades, que han tenido ocasión de trabajar con él en temas muy variados y que nos cuentan cómo ha sido su experiencia. Para mí en particular su experiencia ha sido apabullante, ha sido única, y no me cansaré de hablar de él y de escribir sobre él, como él no se ha cansado de escribir. Y creo que, como decía Patricia, la mejor que nos puede contar cómo era convivir con Carlos y cómo eran las cosas que pasaban por la cabeza de Carlos, que son verdaderamente inauditas, pues es Amalia, que ha sido su compañera durante tantos años y con los que ha compartido con él pues todas sus inquietudes, que es que yo creo que difícilmente van a ser abarcables ni en el contenido de la conferencia de Amalia, ni en el libro, ni en los años que nos quedan a todos por explorar. Entonces, para mí es un gusto el poder contar con Amalia hoy y que nos cuente todo lo que le dé tiempo, vamos, de su experiencia memorable con Carlos. Vale. Pues muchas gracias, Emilio, por la presentación que habéis hecho de Carlos. Yo quiero... no quiero entrar en... No sé si se me oye. ¿No se me oye? ¿Con el micrófono no? Es que no sé, es que me han dicho... ¿Qué hago?
y se grabará también en el Sí, sí, sí. A ver, ahora, es que yo hablo bajo. A ver, ¿ahora se me oye? Bueno, a ver si lo sé poner bien porque es un poco difícil. Si me decís que no se oye, lo rectifico, ¿eh? O sea, que decírmelo, que estamos aquí en confianza todos nosotros. Bueno, pues yo soy Amalia, como ha dicho Emilio, yo también soy geóloga como él. Estudiamos los dos. Revoca sonido aquí en el derecho. Rebota. Sí. Hay una vibración. Cambiamos con este, así. ¿Sigo o esperamos un poquito? ¿Ya sí? Sí. Vale. Decírmelo, o sea, si no, me decís qué tengo que hacer y tal. Entonces, ¿se oye bien? ¿Qué? ¿Así? ¿Así se oye mejor? A ver ahora. ¿Se oye? Sí, se oye. Empiezo entonces, lo que vosotros digáis. Vale. Bueno, pues yo, como decía, yo soy Amalia, he sido la mujer de Carlos durante 50 años, ahí está, son pocos, y también soy geóloga como él. Estudiamos juntos, él estudió un año por delante que yo, pero durante todos los estudios de la carrera no nos conocimos. Hasta el final, cuando él hacía quinto y yo hacía cuarto, fue cuando tuvimos conocimiento mutuo uno del otro, mientras tanto no nos conocíamos. Y a partir de ese momento, pues toda la vida juntos y todos los trabajos juntos y toda la vida formando compañía. Entonces yo quiero contar aquí un poco lo que, no los trabajos exprofesos de Carlos, sino un poco cómo ha sido su vida, cuáles han sido sus inquietudes, cómo han sido sus ganas de trabajar, sus métodos de trabajo, su ímpetu que tenía y sus curiosidades que tenía en la vida, que eran muchísimas, y bueno, pues vamos a compartirlo con todos vosotros. Carlos nació en Calahorra, como todo el mundo sabe, en el año 1943, como él decía, en la época de la guerra mundial con los alemanes, y nació en una casa en el Mercadal. Yo he encontrado esta foto que él tenía en casa, una postal, y yo creo que el Mercadal que vemos aquí es bastante más parecido al Mercadal que tuvo Carlos en su infancia, no lo sé, vosotros lo sabréis mejor que yo, que el Mercadal que hay ahora mismo en la actualidad. Y por este Mercadal, pues Carlos corrió, se disfrutó, él decía que había siempre mucha actividad, que había siempre muchas ferias de ganado, mucha gente exponiendo cosas, que se divertía mucho, y entonces para él el Mercadal ha sido pues un puntazo dentro de su vida. Y vivía, entonces en Calahorra vivía con toda su familia materna y paterna, con sus hermanos, y todo esto le imprimió lo que yo digo que tenía, que era un carácter calagurritano, y riojano, que a mí, que yo soy castellana, cuando yo le conocí me sorprendió mucho, porque yo no había visto nunca un carácter tan abierto como él. Este carácter no lo cambió ni lo abandonó en su vida, siempre se enorgulleció de él y lo vivió intensamente a pesar de haber vivido en La Rioja los primeros años de su vida, porque luego marchó de La Rioja y no volvimos, pero no para vivir en él. Y como buen riojano, pues era abierto, era comunicativo, se encontraba en gusto en las tertulias, con grupos reducidos, porque si los grupos eran muy grandes se perdía mucha información, era inquisidor y crítico, pero no con las personas, sino con las ideas y con la filosofía de la vida. Le gustaban los debates abiertos, que no fueran demasiado apasionados y sobre todo que tuvieran argumentaciones, no el decir que sí porque sí, sino argumentando las cosas. Y también le gustaba escuchar otras opiniones porque de todas esas opiniones aprendía mucho. Entonces este carácter suyo riojano no lo perdió en su vida y encima estaba orgulloso él de ser de Calahorra, como vamos a ver a lo largo de todas estas palabras que os voy a contar. Con el Mercadal tenemos su segundo punto fuerte de Calahorra, que es el río Cidacos. Para él Cidacos fue un punto que mantuvo toda su vida importantísimo.
Él me decía que se bañaba en el Cidacos, en las pozas en el verano. Yo siempre lo he visto así más o menos, o sea, pero yo me creo que a lo mejor en aquella época y en aquellas circunstancias habría muchas pozas, pero que él disfrutaba muchísimo en el Cidacos, y el Cidacos para él, junto con el Mercadal, fueron sus puntos básicos y fundamentales de sus estancias de la niñez en Calahorra. El Mercadal ahora no es como antes, el Mercadal es así, no tiene nada que ver, sigue teniendo forma de circo romano, pero yo he querido poner esta fotografía del Mercadal porque al fondo del Mercadal, es un circo romano, como he dicho antes, y al fondo del Mercadal se ve una montaña que es Peña Isasa. Entonces, según comentaba él y hablábamos y buscábamos, todos los circos romanos estaban alineados con una montaña, con una elevación de terreno al fondo. Nos hemos recorrido muchos circos romanos por Europa, por ciudades europeas, y en ninguna hemos visto la montaña, porque ya está en construcciones, en otras distintas, y no se ha visto. Pero, sin embargo, en Calahorra se ve perfectamente Peña Isasa como alineado con su circo romano magnífico que tenía. Cuando él vivía en Calahorra, y yo encontré por casa pues, recuerdos suyos de su niñez, la libreta de ahorros, en su libro de escolaridad, que se matriculó en Logroño, en Calahorra, perdón, para hacer ingreso, y aprobó y estudió ingreso, pero a los 12 o 13 años, una cosa así, pues ya se fueron a vivir, él con sus hermanos, con Toño, que está aquí, con Elena y con Alberto, toda la familia se fue a vivir a Logroño. Y entonces él ya se trasladó su vida de Calahorra a Logroño. Pero desde Logroño venía mucho a Calahorra a ver a la familia, a ver a los amigos, a disfrutar de Calahorra, porque para él Calahorra era Calahorra y no podía pasar de ella. Y efectivamente se fue a Logroño, entonces ya se matriculó en el Instituto de Logroño para hacer el bachiller elemental, y cuando terminó el bachiller elemental pues se fue a Zaragoza a hacer selectivo. En Zaragoza ya salió de Logroño, ya salió de La Rioja, pero cerquita, Zaragoza, cerquita. Entonces en Zaragoza estudió selectivo y tuvo la oportunidad que le llevaron a ver y a visitar pues, la base militar de Zaragoza. Y entonces él vio aviones, y esos aviones le maravillaron, le entusiasmaron, y como ya tenía un espíritu investigador, pues él dijo que tenía que saber por qué volaban los aviones y por qué eran las alas así. Y entonces cuando terminó selectivo, pues se fue a Madrid, se matriculó en la Escuela de Aeronáuticos y estuvo estudiando unos años. Al cabo de 2 o 3 años vio que eso no era lo suyo, que no quería seguir estudiando esto y que se quería cambiar. Y entonces tuvo un amigo que le aconsejó que se matriculara en geológicas, en geología, que era una carrera muy abierta, que tenía mucho campo, que a él el campo le gustaba. Y entonces, pues sin pensarlo, se matriculó en geológicas en el año 66. Para él, al principio, era una pérdida de tiempo el que había tenido tantos vaivenes de aquí para allá, perder 3 años en aeronáuticos y tal y que cual, cuando podía haberse matriculado antes y tal. Pero, sin embargo, eso no es verdad, porque su estancia en la escuela pues, le dio una base matemática, una base física, una base de dibujo muy fuerte y muy profunda, que la pudo utilizar toda su vida aplicando a sus investigaciones y a sus estudios. Los geólogos normales esa base no la teníamos para nada, pero él, sin embargo, sí que la tuvo y la supo aprovechar muy bien, con lo cual no fueron años perdidos ni baldíos, sino al revés, a fondo largo, de largo plazo, ¿no? Se matriculó en el año 66 en geológicas, y la carrera de geológicas era muy importante en las salidas al campo, porque en clase nos explicaban todas las teorías de todas las cosas y tal, pero donde realmente se podían ver las cosas eran en el campo, en las rocas del campo. Entonces, aquí tenemos una excursión típica. No eran cursos demasiado numerosos, eran cursos bastante controlables, había muy buen ambiente porque había muchos trabajos comunes. Aquí tenemos a Carlos aquí en medio, sonriendo. Es una excursión, no me acuerdo dónde era, pero es por el Mediterráneo, por ahí, que fueron a ver las rocas de por allí. Y aquí tenemos otra fotografía también de una excursión geológica. Aquí en medio está el profesor, Luis Sánchez de la Torre, y todos los alumnos escuchándole, tomando notas y viendo las rocas que había a su alrededor. Esas salidas al campo eran muy pequeñas porque eran muy costosas, costaba mucho dinero y únicamente se podían hacer muy poquitas al año. Hoy en día los geólogos que están estudiando tienen un autobús a su disposición y pueden hacer las excursiones al campo de forma muy diferente, ¿no? Que lo que sea. Y a Carlos siempre le gustó
estar en contacto con cosas nuevas y siempre le gustó el conocer más. Y en aquella época, claro, solamente tenía sus libros, sus apuntes y la biblioteca de la facultad, porque no había otra forma de aprender cosas distintas. Pero entonces lo que sí que nos acostumbrábamos era todos los meses ir a los kioscos a encontrar una revista que se llama Scientific American. Yo no sé inglés y la pronuncio como sé. Entonces en esta revista pues venían muchos artículos científicos. Uy, la batería está baja. Bueno, yo sigo. Entonces tenía muchos artículos científicos, experimentos de laboratorio, y era una revista en inglés, todo en inglés, pero que le daba mucha imaginación y mucha perspectiva. Entonces, una vez se encontró esta revista, en este número de esta revista, que se llama Los Continentes Adif, que venían unos artículos interesantísimos. Fijaros que esto salió pues 1 año o 2 años después de que Carlos acabara la carrera, o sea, al final de la carrera. Y entonces daban unos artículos en los que la información sobre la geología era totalmente distinta que la acabábamos de explicar. La formación de continentes, la formación de los océanos, la formación de los movimientos de todo. Y entonces, mientras que hasta entonces todo había sido a base de movimientos horizontales, que los continentes chocaban entre sí y formaban las cordilleras, en este libro venían unas teorías rompedoras absolutamente, que los movimientos principales de la Tierra no eran horizontales, sino que eran verticales. Y entonces salían para arriba las cosas y era una cosa absolutamente novedosa, rompedora, y que lo que habíamos estudiado 1 año antes, todo fuera, no valía para nada. Entonces él, con un amigo suyo, con un compañero suyo de la facultad, pues se dedicó a traducir este libro. Y entonces lo tradujo, se divulgó, llegó a todas las manos, sigue estando baja la batería. Entonces, ¿qué quieres? Sigue. Sigo. Bueno, y entonces esta teoría de placas, que ahora mismo parece que es muy antigua, tiene 50 años nada más, como mucho. Y en cuanto hay un terremoto en cualquier lado, aparecen todos los periódicos. La placa no sé qué, la placa no sé cuántos, el movimiento de la placa. Y entonces esta es lo que actualmente está en funcionamiento y que Carlos tradujo en ese libro que tenía en ese momento y que fue también bastante impactante porque fue muy novedoso para todos los sitios. Y cuando Carlos acabó la carrera en el año 70, él tenía clarísimo que quería dedicarse a la investigación. En aquella época, aunque nos parezca mentira, había muchísimas plazas para los geólogos. Estaban todas las empresas petrolíferas americanas, había también muchos trabajos para hacer trabajos de empresas, para hacer proyectos, para hacer todo. Pero Carlos no quiso saber nada de las empresas, ni americanas ni españolas. Él quería ser investigador. También había mucho trabajo en la docencia. Y fue una época, asombrosa para los geólogos. Salían trabajos por todos los lados. Pero él se mantuvo que quería dedicarse a la investigación. Y entonces se quedó en el Departamento de Geodinámica Interna en la facultad con don Manuel Alía, que era el catedrático, durante 4 años como becario. Estaba becado, daba clases de selectivo, hacía trabajos de investigación que le salían a la facultad y entonces hizo su tesina, preparó su tesis, hacía su tesis y fueron unos años de espera. Y como ya tenía ese trabajillo de ser becario en esto, pues nos casamos. Yo tenía otro trabajo en el colegio, que me había salido del colegio y nos decidimos casar, aunque tuviéramos unos salarios un poquito precarios, pero bueno, nos casamos y ya está. Y el año 75 fue un año decisivo para él. Este año presentó su tesis. Y entonces la tesis es el estudio geotectónico del Paleozoico inferior en los Montes de Toledo. Presentó su tesis y le dieron el sobresaliente cum laude y le dieron también premio extraordinario de fin de carrera. Entonces ya tenía el grado de doctor y entonces eso ya tenía otro punto más en su vida. También
y en el mes de junio, y además en febrero, antes de la tesis, en febrero salió su plaza de investigador en el Consejo, en el Consejo. Y entonces ya era ya investigador, estaba en el Consejo, salió su plaza, la sacó, y ya con su tesis, su plaza, su investigación, ya era otra cosa, ya teníamos otro ambiente completamente distinto al de antes, la precariedad de antes. Y además ese año también tuvo otra cosa muy decisiva para él, fue que la facultad se estableció un grupo que partía del proyecto de la presidencia del gobierno, un proyecto para buscar agua en el antiguo Sáhara español, buscar pozos de agua. Buscaron una serie de científicos apropiados para ello y entonces se fueron en un jeep en el mes de junio, mejor dicho, a primeros de julio, se fueron en un jeep, sin más, claro, porque en aquella época no había nada, al Sáhara, ¿no? La verdad es que el viaje debió de ser tremendo porque creo que se le derritían todos y todas las cosas. Y entonces llegaron a un pueblo que se llamaba Ausert, que estaba en medio del desierto. Y en Ausert, pues aquí por ejemplo esta fotografía, que es una fotografía de Carlos, vemos el campo de aterrizaje. Si os fijáis hay unas líneas, que son las marcas de los aviones, y luego están estas ruedas con huesos de camello calcificado, que son las líneas de aterrizaje de los aviones. Entonces este viaje a Ausert pues para él fue impresionante, le marcó para toda su vida. Era el vivir con los saharauis, ver cómo vivían los saharauis en muchos sitios, convivir con ellos, porque además hablaban español, en aquella época en el Sáhara se hablaba español, convivir con ellos, conocer cómo eran sus costumbres, conoció el yacimiento de fosfatos que había descubierto su director de tesis, don Manuel Alía, hacía años, entonces pudo ir a ver su director de tesis, pudo hablar conocer el ambiente que había y sobre todo también ver unas rocas magníficas, impresionantes que había en aquel lugar. Eran unas rocas precámbricas, es decir, muy antiguas, rocas precámbricas, rocas paleozoicas también antiguas, medirlas, estudiarlas y sacar todas las conclusiones que pudieron sacar. Lo malo de este proyecto y de esta estancia en el Sáhara, lo malo fue que la vuelta les mandaron volver deprisa y corriendo a España, a Madrid, porque fueron 2 días antes de la Marcha Verde. Y entonces todo el mundo sabemos lo que fue la Marcha Verde. Y entonces toda la investigación que hicieron, todos los informes que hicieron y todo lo que ellos trabajaron, pues se ha quedado en el olvido. Carlos nunca supo qué pasó con aquel trabajo que hizo, nunca supieron ninguno qué conclusiones iban a hacer y fue un trabajo que de forma de experiencia personal fue muy bueno, pero yo no sé de la forma de utilidad cómo sería, ¿no? Y a Carlos, entonces, pues la vida seguía y a Carlos le gustaba muchísimo el campo, y a mí también, pero a Carlos sobre todo le gustaba muchísimo el campo, le gustaba muchísimo su geología y le gustaba muchísimo su trabajo. Entonces, generalmente los sábados por la mañana nos íbamos al campo a medir. Él llevaba en su bolsa, esta bolsa roja, llevaba el metro, llevaba la brújula, de su brújula nunca se separó en su vida, llevaba un cuaderno para apuntar y su lápiz y su bolígrafo. Y nos íbamos al campo a medir, a ver lo que nos encontrábamos. Entonces encontrábamos yacimientos, encontrábamos los afloramientos, íbamos a un afloramiento, en ese afloramiento medíamos todo aquello que la roca nos decía lo que fuera, yo apuntaba en el cuaderno y él medía las rocas. Entonces teníamos ese tándem estupendo de que Carlos medía y yo apuntaba. Llegábamos a casa y todo este trabajo de ese día pues lo pasaba a un mapa. Lo pasaba limpio. Y entonces en el mapa, este es el mapa real que teníamos en casa, es un mapa geológico a una escala muy grande, esto es toda la Sierra de Madrid, o sea que aquí se ve muy mal, y aquí no sé si se ve bien o no se ve bien, no se ve nada, hoy fatal. Bueno, pues a ver si esta otra, aquí se ve mejor, tampoco. Bueno, pues cada puntito es un afloramiento, y en ese afloramiento estaban todos los datos que nosotros sacábamos ese día en el campo. Y en casa hay unos cuadernos en donde todas las páginas están llenas de los datos que se sacaba Carlos de cada uno de esos afloramientos. Y había muchísimos, o sea que tenían... y con esos datos hacía su trabajo, porque
Carlos opinaba siempre que sin datos no se puede trabajar, hay que tener datos porque con esos datos se sacan conclusiones y las conclusiones se sacan teorías, y si no hay datos hay suposiciones, y las suposiciones no son ciencia, la ciencia son los datos. Y cuando nos íbamos al campo, ¿para qué nos íbamos? Pues muchas veces nos íbamos pues para hacer trabajos de los planes de investigación de los proyectos que tenía Carlos que estaba trabajando, otras veces nos íbamos para hacer colaboraciones con otros compañeros suyos, otras veces nos íbamos pues porque a él se le había ocurrido una idea genial y la quería comprobar, y allí nos íbamos a comprobarla. Pero sobre todo, muchísimas veces nos íbamos para conocer otros afloramientos, y así, a base de conocer muchos afloramientos, pues no se ve, que es una pena, pero teníamos la sierra completamente llena de puntitos, y cada puntito un dato y un afloramiento. Y Carlos, él publicaba siempre en castellano, publicaba en español, y entonces en castellano, y entonces y luego divulgaba todo lo que él había trabajado, porque Carlos sabía que era un científico, y como tal científico tenía que investigar, pero también era funcionario, y como tal funcionario tenía que divulgar. Y entonces ahí tenía doble trabajo, que era por una parte investigar y por otra parte divulgar lo que aprendía. Y como Carlos era un geólogo estructural que medía estructuras de las rocas, pues medíamos todas las estructuras que las rocas nos daban. Las rocas, según el tipo de roca que fuera, depende de la edad que tuviera la roca. Y entonces, por ejemplo, pues aquí hay muchos nombres de muchas estructuras rocosas. Y entonces aquí, vamos a ver, aquí está. Esta, por ejemplo, esto es una deformación que es muy bonita, la verdad es que es preciosa. Los geólogos la llamamos los ripples, que son esas ondulaciones que hay en la playa, en la orilla de la playa, que son esas montañitas que habéis visto siempre en el borde entre el mar y la arena, ¿no? Que la arena, pues que son arenas, sin más, pero estas rocas, estas deformaciones muchas veces se fosilizan y quedan formando parte de los fósiles en las rocas, y de estas hemos medido un montón de ellas. O también a escala mayor, por ejemplo, esto es un pliegue grande que está en la carretera en el Valle del Cidacos, que ya aquí ya tiene muchas otras cosas que medir, ejes de planos, fallas, fracturas, estratificación, buzamiento, y todo esto lo medíamos nosotros en el campo. Y Carlos no era montañero, ni mucho menos, era cerrero, yo le decía que era cerrero, es decir, le gustaban los cerros. Y yo creo que le gustaban los cerros desde su época de Calahorra, que era lo que vivió en Calahorra, porque en Calahorra tampoco hay grandes montañas, lógicamente, y entonces a él le gustaba subir los cerros. Y en esos cerros había muchos afloramientos que no estaban en los picos de las montañas, ni mucho menos, estaban a media ladera, en los bordes de los caminos, es decir, en sitios más o menos accesibles. Y ahí esos afloramientos pues nos encantaban, los medíamos, los estudiábamos, y así íbamos todos los sábados más o menos recopilando información. Cuando entró en el Museo de Ciencias Naturales, pues un grupo de compañeros les mandaron a hacer un trabajo, y formaron un grupo para hacer un trabajo sobre la cueva de Altamira, las cuevas de Altamira. Porque había un proyecto en las cuevas de Altamira de construir una carretera encima de las cuevas, para que fueran camiones que transportaran materiales de unas canteras que había cerca. Entonces, claro, los de Altamira se quedaron sorprendidos de qué pasaría con las cuevas con el paso de tantos camiones. Y entonces formó parte de un equipo de investigación, que allí se fueron todos a medir las cuevas de Altamira y a ver y hacer un informe sobre el impacto que tuvieron de este proyecto. La verdad es que yo fui también con él, porque en cuanto podía yo me iba con él, y la verdad es que fue emocionante poder entrar en las cuevas de Altamira, medir todas las fracturas que había en las cuevas. Carlos analizó todas las fracturas y vio la posibilidad que tenía de ser afectadas a través de esos pasos continuos de los camiones. Los demás compañeros del trabajo hicieron su trabajo, y gracias a Dios el informe pues salió adelante y la carretera no se hizo. El informe fue un informe totalmente negativo hacia esa construcción, y entonces el proyecto se paralizó. Gracias a Dios, porque aquello hubiera sido, si no, un desastre. Y en unas vacaciones, a nosotros nos gustaba en las vacaciones, en una de las vacaciones que tuvimos, no me acuerdo el año, no me acuerdo el año, en el 82, pues entonces nosotros íbamos a una playa en Asturias, la playa de Colunga, una playa de Colunga que se llama La Griega, y paseando por la playa, pues vimos al fondo de la playa, vimos unas
una estratificación de calizas y fuimos a ver lo que había en esas calizas. Y nos encontramos que en esas calizas había unas huellas tremendas que enseguida identificamos como huellas de dinosaurio. Son huellas de dinosaurio. Barrimos el afloramiento, lo limpiamos, lo pusimos bien. Carlos sacó fotografías, hizo dibujos, midió, remidió todo. Y cuando volvió a Madrid, al museo, pues entonces se puso en contacto con un compañero, José Luis Sanz, que era experto en huellas de dinosaurio, y entonces entre los dos comprobaron y dedujeron que era verdad, que eran las huellas de dinosaurios mayores que se habían encontrado hasta ahora. Entonces se aplicaron mucho, hicieron una publicación sobre ellas y esa publicación la presentaron en un libro homenaje de un profesor suyo, don Bermudo Meléndez, que se jubilaba y le iban a sacar un libro homenaje a este profesor. ¿Qué pasó? Pues que el libro homenaje no salió adelante, se quedó paralizado y por tanto también la publicación sobre las huellas que quedó paralizada. Con la sorpresa que al mes o al mes y medio, no me acuerdo cuánto tiempo es, pues salió las mismas huellas analizadas por un grupo de alemanes que hizo el trabajo que había hecho Carlos. Pero como ese grupo de alemanes publicaron el trabajo, pues el honor del descubrimiento de estas huellas que han quedado muy impresas para todo el mundo porque son grandísimas, pues esa gloria se la llevaron los alemanes, lógicamente. Pero bueno, muy cerca de este afloramiento han construido ahí en Asturias el Museo del Jurásico, que entonces ahí exponen pues todas las huellas de que hay aquí, que hay en otro lado, porque ahí son muy abundantes las huellas, y bueno, pues por fin nos quedó la satisfacción. Hemos vuelto muchas veces y la verdad que están estupendas porque las han cuidado, las han protegido, las han puesto alineadas y entonces están muy bien cuidaditas y la verdad es que pues no tuvo Carlos la satisfacción de ser, pero bueno, da igual, la satisfacción de descubrirlas las llevamos dentro y nos gratificó mucho. Después Y en el año 81 estábamos nosotros de vacaciones en Almuñécar, en Granada, y Carlos encontró una propaganda de una revista que se encontró en un sitio de revistas sobre un ordenador que había ordenadores personales. Y entonces se quedó, vamos, absolutamente enamorado del asunto y de la idea. Se compró la revista, se compró no sé cuántas cosas para enterarse y todo eso, y entonces él tuvo la intuición y fue un visionario y vio, como él decía, que este nuevo descubrimiento iba a cambiar la sociedad, iba a cambiar el trabajo, iba a cambiar los métodos de estudio de todas las cosas y que iba a ser uno de los mayores impactos que iban a producirse en la sociedad. Nosotros en broma le decíamos que te iba no sé qué, pero bueno, vemos que luego la vida nos ha visto que es la realidad, ¿no? Entonces, en cuanto salió, se los compró, lógicamente, no tardó nada en comprárselos. Y entonces se los compró, se compró el famoso Spectrum, se compró el ZX81, que yo no sé si habéis oído hablar de él, porque sois muy jóvenes todos, esto es todo mucho más antiguo. Y entonces él se los compró y empezó a utilizarlos estupendamente y con una avidez y con un entusiasmo de miedo. Lo malo que tenían estos ordenadores es que no tenían nada que ver con los de ahora. Ellos tenían un lenguaje propio, no tenían el lenguaje que tienen ahora los ordenadores, sino que tenían un lenguaje que se llamaba el BASIC, que era un lenguaje propio de ordenadores. Y entonces, si tú te querías comunicar con ellos para que ellos te sacaran unas conclusiones, tú tenías que aprender su lenguaje. El lenguaje del BASIC era bastante difícil, vamos, era complicado, no era nada intuitivo, tenías que hacerlo. Pero en casa he encontrado el primer programa que hizo Carlos con el BASIC y estaba impactado con él. Entonces era, fijaros, un tablero de ajedrez, es un papel mugriento, si lo vierais es un papel arrugado, mugriento. Su primer programa, que era un tablero de ajedrez, tiene todas las líneas de las programaciones, al teclearlos en el ordenador te salía el tablero de ajedrez y, como dice, con los puntos centrados en los blancos y en los negros. Y lo pone abajo, mi primer programa en BASIC, o sea, porque fue para él pues, muy impactante y muy exitoso. A partir de aquí, él elaboró muchísimos programas que las aplicó a muchísimas publicaciones geológicas, que publicaba su publicación geológica con sus programas en BASIC, todo junto, pues, porque a la gente que le interesara pudiera aprovecharlos, ¿no? Y entonces
Bueno, por supuesto que esos ordenadores que se compró, se me olvida, se compró dos, uno para casa y otro para el museo, para no tener que estar trasladándolo de un sitio para otro. Y también por los años 90, pues se enteró que en el Museo de Ciencias Naturales hacían análisis de aguas. Y entonces eso fue otro impacto que tuvimos en nuestra vida, las aguas. Entonces vio que se hacía análisis de agua, él podía llevar análisis al museo, se los realizaban y le daban los resultados. Y entonces se compró otro aparato más para llevar con la brújula, con la mochila, con todas estas historias. Teníamos otro aparato más que llevar. Era un aparato que nos medía el pH del agua, la temperatura del aire, la temperatura del agua y la cantidad de iones que tenía el agua mineral. Entonces medimos muchas aguas, y la primera fue, entonces buscábamos fuentes del campo o nos las encontrábamos, o sea, de las dos cosas, porque hacíamos las dos cosas. Y la primera fuente que fuimos es esta fuente de San Juan de Baños, que es una fuente visigoda, que es una preciosidad, y que fijaros aquí abajo, ahí donde está el ratón, aquí abajo los chorros del agua que salen de la fuente, que yo el verano pasado pasé por allí y dije voy a volver a ver cómo está, y salían los chorros del agua igual de gordos, con la sequía que hubo el año pasado. Y a esta fuente pues fuimos durante 2 años todos los meses a medir y analizar las aguas minerales. Y entonces, con todos los datos que sacó de esta fuente, sacó una publicación sobre la fuente de venta de baños, de cómo era la evolución en el tiempo de las composiciones minerales. Y eso de las aguas nos gustó mucho, la verdad es que fue muy impactante. Y descubrió que, aparte ya de ir a las fuentes, que era muy bonito porque estabas en el campo y nos gustaba mucho lo de las aguas y todas esas cosas, había una forma mucho más práctica que era para conocer las distintas aguas que había en la península, que era a través de las etiquetas de agua mineral. Estas etiquetas de agua mineral, que todo el mundo las ve en las botellas y que todo el mundo pasamos de ellas olímpicamente, pues entonces, además de decirnos cómo se llama ese agua mineral, te da una composición, así aquí en chiquitito, te da una composición química de ese agua mineral. Te dice los cationes que tiene, te dice los aniones que tiene, te dice el pH que tiene ese agua, qué temperatura tiene ese agua, y te da muchísima información sobre las aguas minerales. Entonces me empezó a decir a la gente que le diera etiquetas de agua mineral para poder tener datos, porque claro, sin datos no hacía nada, tenía que tener datos y tenía que tener información. Y entonces nos llegó una avalancha de etiquetas de agua minerales que no os podéis imaginar. Nos daban sobres llenos de etiquetas, y la verdad es que como nosotros comentábamos que qué emocionante era que la gente se acordara de nosotros tanto. Y entonces, pues claro, tú ves las etiquetas y no lo sabes, pero tú ves que aquí esta etiqueta, bueno, las dos aguas son las mismas, son las aguas de aquí no me acuerdo cómo, de Torrecilla de Cameros, que a lo mejor las etiquetas son distintas, pero el nombre es el mismo. Y cada etiqueta se puede diferenciar unas de otras. Aquí se diferencia por los colorines que tiene, se diferencian en la forma de presentación, pero también, según el año del análisis, las etiquetas cambia la composición de la etiqueta. Porque las aguas, como en las aguas minerales se mide la composición cada muy poco tiempo, cada 3 o 4 años, no me acuerdo cuántos, pues según el año del análisis, la composición de la etiqueta es distinta. Y entonces yo las pegaba en un cuaderno, lógicamente, y él los metía en una base de Excel, todas las etiquetas para poder hacer y comparar, todas las composiciones, perdón, para poder hacer y comparar las composiciones de las aguas. Tenemos montones de álbumes llenos de montones de hojas con montones de etiquetas, y él tenía una cantidad de datos de la información en sus hojas Excel. Y entonces la primera pregunta que nos hacía todo el mundo era preguntarle a él: Carlos, ¿qué agua es la mejor? ¿Cuál tengo que beber? ¿Cuál es la mejor agua para beber? ¿Cuál nos aconsejas? Y claro, pues es que es una pregunta que no tiene respuesta, porque todo depende para qué la quieras y para qué eso. Y entonces, y también hubo cosas muy curiosas, porque hubo personas, que yo las conozco, que las dos se encontraron arrancando etiquetas de agua mineral de las botellas, porque claro, había que arrancarlas bien, porque no se podía romper la parte de la composición. Y cuando se preguntaban por qué cortar la etiqueta, pues contestaban las dos partes, pues para Carlos Martín Escorza, y la verdad es que fue una experiencia muy agradable y muy bonita. Y este conocimiento de las aguas minerales trascendió,
trascendió, porque las aguas minerales son aguas naturales, y de ahí pasó a las aguas termales. Conoció a la decana de la Facultad de Historia de la UNED, que era una investigadora que se dedicaba al mundo antiguo, al mundo romano, que estaba muy interesada también con los baños romanos y con todas estas cosas, y entonces los dos se pusieron en comunicación, y entonces Carlos ya no trabajaba solamente el agua mineral, sino que también trabajaba las aguas termales. Pero lo importante no era la composición de las etiquetas ni nada de esto. Lo importante del asunto era lo que Carlos sabía de geología, porque al ser Carlos geólogo y conocer muy bien la geología de España y conocer muy bien la distribución de las rocas y conocer muy bien las características de las rocas, sabía entender perfectamente por qué el agua de ese lugar tenía esa composición y no tenía otra. Y entonces hizo trabajos sobre las aguas minerales y la composición y la distribución de aguas minerales en la península. Y entonces fue un trabajo que hizo durante muchos años y que la verdad fue muy gratificante. Ay, se me ha ido. Fue muy gratificante y fue muy valioso para nosotros, y fue muy bonita y fue estupenda. Pero en aquella época que seguía el mundo de los ordenadores, había un batiburrillo de mucho cuidado. Había muchísimo batiburrillo porque cada marca de ordenador tenía un sistema operativo distinto. Ya el BASIC había desaparecido, pero cada marca presentaba su sistema operativo, cada marca presentaba sus características. No sabías qué ordenador comprar, no sabías cómo enlazar para comunicarse con los demás. Era un batiburrillo el que había entonces, y que venga a comprar ordenadores todos distintos porque cada vez aparecía otro diferente y tal. Hasta que tuvimos, entre comillas, la gran suerte de que apareció Google. Google quitó todo el batiburrillo, unificó todos los criterios, y entonces lo puso en orden, y entonces ya todo el mundo, la mayoría de la gente, se cogió con el Google, y ya nos dejamos de líos y nos dejamos de marcas y nos dejamos de jaleos. Entonces el Google, pues entonces fue una herramienta informática que junto con el correo electrónico ha sido la herramienta informática que más ha influido en Carlos y en el resto de la humanidad, claro, o sea, de todos juntos ellos. Y entonces, y eso sí, todo el trabajo que hizo a partir de esos momentos, todo su trabajo pasó de alguna manera por Google, por sus programas, por su impresora, por su ordenador, y luego lo publicó. Es decir, que el Google fue fundamental. A partir de ahora ya se podía entender con todo el mundo, y fue un antes y un después. Eso sí que fue un avance muy grande en toda la ciencia y en todos los lugares. Y porque también, por otra parte, pues al poco tiempo apareció otro fenómeno que a Carlos le sirvió una barbaridad, que fue el Google Earth. Entonces, este fue impactante para él, porque todo lo que él había visto en el campo, había tocado en el campo de un sitio para otro, y lo que acontecía, con el Google Maps podía hacerlo. Sigue la batería baja. Entonces, con el Google Maps podía acercarse a ellas, y podía conocer muchísimo de la zona, ¿no? Y no solamente de un afloramiento, sino un afloramiento cómo está relacionado con otro afloramiento, y entonces se le puso el mundo a sus pies. Con el Google Maps se le puso el mundo a sus pies. Y una perspectiva global mucho mayor, le encantaba el Google Maps, miraba por todos los sitios de todos los lugares el Google de eso, y que esta informática pues daba tal cantidad de datos y tal cantidad de información que a todas las personas que eran curiosas como él, que tenían ganas de aprender, que tenían ganas de saber, pues les vino estupendamente bien, porque fue una herramienta magnífica. Aparte de ello, los científicos pues tenían otras fuentes de información especializadas a través de otros medios ya dentro de sus centros de investigación, pero cuando te jubilas te las cortan. Y entonces Carlos, en cuanto se jubiló, pues no tuvo acceso a todas esas líneas de investigación, con lo cual también, pues eso también le resintió mucho. Y entonces, pues cuando ya Carlos tuvo en sus manos el Google y todas estas cosas, no lo abandonó nunca. O sea, ya estuvo trabajando siempre con él, pero tampoco abandonó nunca ni sus libros, ni su bibliografía, ni sus apuntes, ni su toma de datos, ni su campo, ni nada, sino que lo llevaba todo junto y todo lo combinaba.
Es verdad que a Carlos el Google le llegó a una muy buena edad, que ya tenía un amplio y extenso conocimiento ya adquirido a lo largo de su vida, tenía mucha sabiduría metida en su cabeza, leía mucho y también asimilaba mucho. Era una persona que abría campos nuevos, pero esos campos nuevos los sabía relacionar y asociar con los campos antiguos que él tenía. Y nunca abandonaba lo antiguo, sino que era otra cosa más a añadir. Y además los métodos de trabajo que utilizaba por ejemplo, para la geología, los utilizó también para todos los demás. Es decir, que sus métodos de trabajo le pudieron facilitar todo el estudio de muchas cosas distintas a lo que él había trabajado siempre. Todo lo arrastraba, todo lo incorporaba a sus sistemas nuevos, disfrutaba muchísimo con su investigación y con sus estudios, y esta curiosidad de saber le fue acompañada por la imaginación que tenía, porque si tú tienes muchas ganas de saber pero no sabes qué saber, pues entonces es un problema. Pero Carlos siempre tenía ideas nuevas en la cabeza para aprender. Siempre se le ocurría una idea nueva, siempre se le ocurría un método nuevo, siempre se le ocurría otra cosa nueva, pero no dejaba las de atrás, sino que las intentaba relacionar todas. Y entonces pues tenía pues mucha sabiduría en la cabeza. Y entonces nosotros seguíamos haciendo la misma vida, o sea, seguíamos saliendo al campo, midiendo las aguas, dándonos paseos por el campo, pero ya con otros objetivos diferentes que la mera metageología. Ya podíamos ampliarnos mucho más. Y en el año, ¿qué año fue? En el año 2008, pues a través de la Sociedad de Amigos del Museo, se tuvo una idea genial, que es que en uno de los múltiples afloramientos que conocía, había un afloramiento en un cerro de Segovia, de la provincia de Segovia, que tenía muchísimos puntos de vista para estudiar, punto de vista geográfico, humano, histórico, climático, geológico. Tenía muchos aspectos para poder estudiar en él. Y entonces se les ocurrió, a Carlos se le ocurrió hacer una película. Y entonces una película que englobara todos estos aspectos, el del Cerro de San Pedro, del Cerro de Domingo García de Segovia, y entonces pues se pusieron manos a la obra para hacer esa película. Carlos escribió el guión, el museo, la Sociedad de Amigos, se buscaron los papeles, los dineros, los actores, el grabador, todo para poder hacer la película. Y entonces con el guión de Carlos y Carlos como presentador de la película, que es esta película, El viento y arenas, pues entonces nos fuimos al campo a medir, al campo a grabar. La verdad es que fueron unos sábados muy divertidos, porque allí estaban todos los actores, que eran todos pues eran niños, gente joven, todos voluntarios. El cineasta rodando, nosotros ahí en medio, y la verdad es que fue una experiencia muy divertida y muy positiva. Y cuando la película se terminó y la pusieron bien y ya se pudo ver, pues nos dedicamos ese verano a visitar todos los pueblos de la comarca a presentar la película. Y ahí teníamos a toda la gente de los pueblos viendo la película. Y cuando la película se estrenó oficialmente en el museo en el mes de octubre, noviembre, no me acuerdo cuándo fue, allí estaba todo Segovia allí metida para ver la película, para ver a todos sus compañeros y a ver todas las historias, ¿no? Y a Carlos, pues, como hemos dicho, pues Carlos siempre tenía inquietudes, y entonces con todo el Google en sus manos y con toda la información que tenía, con todo lo que sabía, el mundo se le abrió y se extendió sus investigaciones y empezó a medir cosas que no se podían medir de visu. Entonces él, por ejemplo, se dedicó a medir orientaciones de iglesias románicas de Segovia y de La Rioja Baja, se dedicó a medir direcciones de anfiteatros romanos, se dedicó a medir direcciones de dólmenes también, se dedicó a medir muchísimos circos romanos repartidos por todo el incendio. Entonces, todos sus centros de interés se fueron expandiendo, y fueron unos años, sus últimos años, después de jubilado sobre todo, pues que disfrutó muchísimo con su trabajo, porque hacía lo que le apetecía y lo que le quería hacer, y entonces disfrutó mucho. Y además lo hizo aplicando cosas a sitios conocidos. Y entonces, por ejemplo, pues la Asociación de Amigos del Museo, que hacíamos muchos senderos y muchas excursiones, le apoyó mucho, y también le apoyaron una barbaridad los amigos de la historia de Calahorra,
porque con los amigos de la historia de Calahorra, a través de Calacoricos, tenía salida para publicar todo aquello que se le ocurría a él hacer. Y además en el Calacoricos, a partir del número 1 no, pero a partir del número 2, todos los años Carlos presentaba un artículo sobre lo que él quería hacer esa publicación. Y entonces pues vivió feliz, porque vivió haciendo lo que a él le gustaba, que era trabajar, ir a investigar, era averiguar cosas nuevas, era y sobre todo también divulgarlas, porque ese sentido de divulgación lo tuvo marcado toda su vida, porque su obligación de difundir lo aprendido lo tenía él muy marcado. Entonces, ¿en qué trabajó Carlos? Pues Carlos trabajó montones de cosas. Hemos calculado, Emilio, 280 trabajos publicados, que es una barbaridad. Todos en publicaciones españolas, alguna también extranjera, y entonces divulgó muchísimo. Entonces hizo de todo en todas las cosas y de todas las cosas hechas. Eran, como decía, un estilo renacentista, era un hombre renacentista que enseguida quería aprender cosas nuevas. Pero como estamos en La Rioja, pues yo lo que he hecho ha sido que con todas las áreas de trabajo que él tenía, pues buscar publicaciones de La Rioja sobre ese tema de trabajo. Y entonces, a ver si lo podemos poner. Por ejemplo, en geología. Primero os pongo un mapa geológico porque no he podido evitarlo. Yo no sé si vosotros conocéis lo que son los mapas geológicos, pero este es el medio con el que Carlos siempre trabajaba, uno de los medios habituales. Este es el mapa geológico de La Rioja. El mapa geológico está toda España así, o sea, está toda España cartografiada. Tiene arriba una columna con colores horizontales, que estas columnas nos determinan la edad de las rocas y qué tipo de rocas hay en esa edad. Entonces, las más antiguas están por debajo. Aquí, por ejemplo, las más antiguas corresponderían al color marrón. Luego estarían las rosas, luego estarían las azules, estarían las verdes, las amarillas y por fin las grises. Es decir, que este mapa geológico de La Rioja, las rocas más antiguas de La Rioja están aquí, en la Sierra de la Demanda. Además hay una serie de líneas y una serie de cosas que también a los geólogos que sabemos leer estos mapas, pues nos determinan qué fracturas hay, qué condiciones hay y tal. Y aquí veríamos, por ejemplo, los geólogos que como esto es mucho más antiguo porque es marrón y esto es mucho más moderno porque es azul y es mesozoico, pues entonces aquí tiene que haber un anticlinal porque lo moderno tiene que estar por encima de lo antiguo. Lo contrario que aquí, en Cameros. Cameros es más moderno. Cameros es del color verde, que es mesozoico, ya no es paleozoico como era esto. Y entonces aquí tiene que haber un sinclinal porque lo más moderno tiene que estar por encima de lo más antiguo. Es decir, bueno, una serie de circunstancias, pero que nos dan mucha información. Y luego el límite de la sierra que nos viene dado por esta línea azul de rocas calizas de una edad determinada, ya entra en toda la parte amarilla, que toda la parte amarilla son los sedimentos que se han producido al erosionarse toda la sierra y que dan todos los campos de cultivo aquí en esto. Y por encima de este campo amarillo tendríamos las líneas grises, que son las terrazas de los ríos actuales. Y entonces aquí además estas líneas grises nos determinan la alineación de los ríos. Y entonces aquí tendríamos un poco toda la historia geológica de La Rioja, ¿no? ¿Y qué publicó Carlos de geología sobre La Rioja? En España mucho, en La Rioja pues lo que pudo, porque tampoco podíamos mucho. Oye, ¿por qué sale esto ahora? A ver, por Dios. Esto de la informática... Es lo anterior. No, esto no es. Bueno. Entonces, perdonad, Ahora, a ver si sale la siguiente. Ahora. Entonces, por ejemplo, también en La Rioja, pues nos dedicamos un verano a recorrer la Sierra de la Demanda a buscar ripples. Los ripples, acordaros, que eran esas rocas que he puesto yo antes. Y entonces, pues encontramos muchísimos ripples por todo el Valle de Najerilla. Y entonces hizo una publicación con todos los ripples de Valle de Najerilla y otras historias geológicas. También hizo una publicación de la diversidad de Calahorra a través de los mapas geológicos, es decir, cómo Calahorra ha ido cambiando con la publicación de los mapas geológicos. La estructura geológica de la península ibérica, en donde está metida La Rioja,
y sus aguas termales, donde está metida en La Rioja, los aspectos geológicos de las aguas termales y minerales de la península, de las relacionadas con la antigüedad, porque en La Rioja se han encontrado restos de poblaciones antiguas, de las edades antiguas, en los balnearios, o sea que también había los datos sobre ello. También escribió, por ejemplo, esto es un cuaderno de campo de Carlos, de una vez que estuvimos aquí, y este es un cuaderno de campos de la Sierra de Amán de Turruncú. A Carlos le gustaba mucho Turruncú y los terremotos de Turruncú. Y entonces pues fuimos al campo y Carlos sacó su cuaderno y empezó a hacer sus dibujos sobre la geología de Turruncú, lo que él veía para posteriores, por si lo podía utilizar en posteriores veces, ¿no? Esto también es otra hoja de un cuaderno de campo, porque entre Calahorra y Arnedo hay una formación en donde se ve muy bien unas estructuras rellenas de yesos, unas estructuras verticales, horizontales o como fueran, rellenos de yesos. Entonces estas medimos todas las estructuras que había, la orientación de todas las venas de yeso que estaban rellenas, y entonces hice una publicación sobre esta geología de las venas que había a los alrededores de Arnedo. Y con la Sociedad de Amigos de Calahorra, que hizo este magnífico libro de la historia de Calahorra, él escribió la geología, el capítulo de la geología. Luego, otro área de conocimiento, la morfología. En la morfología, pues sobre todo, tuvo dos temas principales. Una de ellas eran los meandros antiguos que hay en el Ebro. Los meandros son esas curvas que hacen los ríos cuando la velocidad del agua va bajando y va descendiendo. Los antiguos meandros del río Ebro en los alrededores de Calahorra. Esta otra también son los meandros del Ebro en las alrededores de Calahorra. Este fue un trabajo póstumo porque yo, cuando murió Carlos, yo lo encontré, que estaba escrito, y no lo había publicado, y lo presenté a los amigos de la historia de Calahorra y lo publicaron el año pasado. Y sobre todo también pues, el río Cidacos, lógicamente, como era la morfología de los valles del río Cidacos. Luego, importantísimo, su río Cidacos. Su río Cidacos era su río del alma, no podía dejar de vivir sin su río del alma. Entonces, pues midió la longitud del río Cidacos, lo midió y sacó el mapa de todo el Cidacos y de todos sus afluentes. Esto lo hizo a través del ordenador, y entonces tenía la cuenca entera del Cidacos, como es la cuenca del Cidacos. Calahorra está al final, ya está casi en la desembocadura del Cidacos, y entonces son todos los arroyos y arroyuelos que hay del Cidacos en la provincia de La Rioja. Además de esto, pues hizo también análisis morfológicos de la cuenca del Cidacos, como era la morfología, los bordes y todas estas cosas, y se metió a medir los mapas del río Cidacos. Entonces, en qué año apareció el Cidacos en los mapas? Y entonces empezó a investigar con los mapas y descubrir cuáles eran los primeros, nada, una tirita así pequeñita que la he visto. Luego era cómo era el río Cidacos en el siglo XVII, cómo aparecía en los mapas el Cidacos en el siglo XVII, cómo aparecía el Cidacos en los mapas del siglo XVIII. Él ya no paró en el XVIII porque ya en el XIX ya es muy parecido al de ahora, ya no tenía ninguna novedad que contar, pero encontró una cosa muy curiosa, que fue un mapa, este mapa de este señor, que es una pieza rara de la cartografía, que yo no lo había visto jamás hasta entonces, que es un sistema de representación en el que todas las coordenadas están al revés. El norte está abajo, el sur está arriba, el este está a la izquierda y el oeste está a la derecha. Y entonces la representación. ¿Por qué? Pues según me contaba él, era porque este mapa estaba muy utilizado por los militares y sobre todo por los franceses cuando hicieron la invasión a España, o sea, cuando vinieron a España. Entonces, como iban de norte hacia sur, a ellos les era muy fácil llevar este mapa en la mano y ver hacia dónde iban, y no tener que estar girando el mapa como todos los demás mapas normales, ¿no? Y entonces, si nos fijamos en este mapa, que es muy curioso, pues está Calahorra abajo, más abajo, aquí en el borde, a ver si me encuentro el puntero, Calahorra abajo y Arnedo arriba. Claro, lógicamente, cuando en todos los mapas del mundo está Calahorra más arriba y Arnedo más abajo. Y entonces, este es un mapa muy curioso que encontró él sobre el Cidacos.
Otro área de investigación fue la paleontología, y la paleontología estaba con dos enfoques. Por una parte, las huellas de dinosaurio. Entonces, en cuanto aparecieron las primeras huellas de dinosaurio por los primeros años con unos profesionales vascos que las descubrieron, aquí nos vinimos nosotros a medir las huellas. Entonces hizo todas las huellas de cameros, y esta es una foto que parece muy virriosa, pero esta es una foto de huellas de dinosaurios muy chiquititas, pero que están atravesadas por una falla. Y esta falla hace que las huellas se desplacen. Y entonces no encontramos otra, nada más que encontramos esta, las huellas de dinosaurio de la Sierra de Cameros. También, por supuesto, las huellas de dinosaurio de Enciso Nalbasaz, ese panel tan preciosísimo que hay ahí de huellas, están todas medidas, están todas orientadas, están todas medidas su orientación de cada una de ellas, y según me comentaba Carlos, los dinosaurios iban hacia el sur. No sabemos por qué, pero les gustaba ir hacia el sur. Y el otro área de investigación que la ha contado Emilio y la vuelvo a contar es sobre el yacimiento de Villarroya, que Carlos participó muy activamente con los fósiles de Villarroya, que son unos fósiles paleógenos de las últimas épocas del terciario, que son muy interesantes, están repartidos por muchos sitios porque son una colección de fósiles interesantísimos que todo el mundo quiere conocer y que están siempre en continua discusión, como nos ha contado Emilio hace un ratito. Y este es el libro que publicó con Emilio sobre el grupo sobre los fósiles del yacimiento de Villarroya. Y Carlos escribió el prólogo, ¿no, Emilio? El capítulo de la historia. Lo hizo Carlos. Probablemente no haya ningún otro yacimiento que tenga una historia tan exhaustiva. Vale. Otra área de trabajo, los sismos, los terremotos. Los terremotos era también una cosa, a Carlos todo le gustaba. Pero el terremoto más famoso que encontró fue aquí, hablando de La Rioja, fue un terremoto que hubo el 19 de marzo en 1000 no sé cuántos, que no lo leo bien, en La Rioja. Fue un terremoto muy importante, que dejó un rastro que se puede ver todavía en el monasterio de Vico. Vico tiene una parte de su monasterio que está rajado, y todas estas fracturas que hay en las paredes de Vico son producidas por el famoso terremoto que hubo aquí en La Rioja. Si las queréis ver, desde luego es una cosa impactante, porque también han dejado, por lo menos la última vez que nosotros fuimos, dejaron dentro un habitáculo tal y como quedó después del terremoto, de este terremoto. Y entonces las fracturas del terremoto pues se ven perfectamente en las estas. Y todos son los efectos del terremoto que afectó muchísimo a La Rioja y a La Rioja Baja sobre todo. Tan importante fue que Rey Pastor, que era una eminencia matemática y que pues hizo un trabajo sobre él, un trabajo que publicó en la estación sismológica de Toledo. Gracias a Dios no ha habido ningún terremoto más que haya afectado tanto a La Rioja como es el de Turbuncupa. Todo está relacionado con las fallas que hay. Otro, y por último en esta página, los meteoritos. Bueno, Carlos trabajaba en el Museo de Ciencias Naturales, que tiene una colección magnífica de meteoritos. Y esa colección la estudió él estupendamente, uno por uno, y los analizó, los estudió, averiguó, no sé cuántos, y lo publicó. Entonces, lo primero que hizo fue hacer todos los fenómenos meteoríticos ocurridos en España, todos los que hubo. Entonces, aquí recogió un listado de los meteoritos que hubo en España caídos, y he visto en ese libro varios apartados. Aquí en esta hoja, aquí en esta línea, un meteorito que cayó sobre Soria y Calahorra. ¿Qué día? Pues el 18 de septiembre del año 17. Y cayó un bólido, pero no se sabe si hubo caída de piedra o no hubo caída de piedra. Otro meteorito también que cayó en La Rioja es el meteorito de Barea, que ocurrió en La Rioja el 4 de julio de 1821 y que además dio bólido. El bólido que dio el meteorito de Barea se conserva en el Museo de Ciencias Naturales y es una pieza muy única por la composición química que tiene. Y entonces este meteorito de Barea un meteorito que cayó en Barea y que luego lo llevaron al Museo de Ciencias Naturales. Y también hay otra caída de meteorito, esa ya mucho más antigua, en el año 939, que dice que pasó una vez por la tarde por Zamora, Castrojeriz, Belorado, Santo Domingo, una bola de fuego, y que a su paso fue dejando restos de piedras que provocaron incendios y todas estas cosas.
Entonces, que en La Rioja también ha habido meteoritos que Carlos los estudió. Y otra faceta también, esto fue una de las primeras publicaciones que Emilio ha contado antes. En el año 79, en el Eco de Cidacos escribió, pues si no fue su primera, fue su segunda publicación sobre podemos encontrar un meteorito en La Rioja, que estuvo en relación con aquel que os acabo de contar, que pasó por La Rioja. Y entonces aquí lo describe todo cómo cayó, y describe también pues que invita a toda la gente a ir a buscar piedritas que sean restos del meteorito, pero que claro, con el tiempo que ha pasado, pues que sería muy difícil encontrarlas y muy difícil verlas. Y luego otra curiosidad, que es que yo no sé si vosotros conocéis la laguna de Herbías. Herbías es el pueblo riojano de Herbías. En Herbías hay una laguna que tiene una forma alargada, bastante atípica, y que está en un sitio muy atípico en las que no existen lagunas. No hay más lagunas más que esa. Entonces, para buscar una explicación a esta laguna, pues una de las explicaciones que da Carlos es que a ver si ha podido ser el paso de un meteorito que arrasó en su paso y en su camino toda la Tierra, formó un agujero en la Tierra, es muy grande, o sea, bueno, no es muy grande, pero vamos, que no es pequeñita, y que luego se rellenó con agua y se formó esa laguna, porque si no es muy difícil encontrar un origen y una laguna en ese lugar con esas condiciones. Luego, las aguas y el termalismo, pues aquí sí que tuvo también muchas aplicaciones. Por supuesto que nos estudiamos y nos medimos un año todas las fuentes de Calahorra. Medimos la composición de todas las fuentes de Calahorra y estuvimos viéndolas y estuvimos estudiándolas todas. La verdad que fue muy entretenido y fue muy bonito y fue muy conocedor de Calahorra, todas las fuentes de Calahorra. Y pues un agua muy buena, lógicamente. Y entonces, pues como el agua de toda la zona es más o menos buena, pues yo he puesto esta foto que me gusta mucho, sobre la foto de Muro de Aguas. Es la fuente de Muro de Aguas, que es impresionante, la cantidad de caños que tiene, y yo no creo que el agua de Muros de Aguas sea muy diferente a las aguas de Calahorra y de toda su circunscripción, sino que es más o menos parecida. Luego, la estructura geológica, el termalismo y instrumentos del mundo antiguo, porque en el mundo antiguo ya había en esta región restos de las aguas minerales y de las aguas de los estos. Escribió también composiciones químicas en Arnedillo, en el balneario de Arnedillo, que es un agua termal, como todos sabéis, y luego pues las pozas de Arnedillo, que son las mismas aguas minerales termales que las que salen del balneario, son exactamente iguales, porque salen en el río y no tienen otra diferencia, nada más que son gratuitas y que están allá al aire libre y no tienen otra diferencia. Las aguas termales también de Grábalos y de La Pazana, que son dos balnearios de aquí, de La Rioja, que están abandonados y da pena verlos, pero que tuvo muchísima fama al principio del siglo XX y al principio del siglo XIX, tuvieron muchísimo desarrollo. Y luego, pues las aguas termales en el Valle del Ebro y su incidencia en el poblamiento de la época romana, es decir, que ya las aguas termales de La Rioja eran conocidas desde hacía muchísimo tiempo y eran utilizadas también por los antiguos. Y por último, pues los aspectos geológicos de las aguas termales, que eso es lo que Carlos hacía siempre, el aspecto geológico de todas las cosas que él estudiaba. Astronomía, pues eso es muy original, porque descubrió que en el planeta Marte hay un cráter que se llama Calahorra. Entonces cogió y se estudió todo el cráter de Calahorra, todo lo que había publicado sobre el cráter de Calahorra. Y ahora os lo presento. Este es el cráter de Calahorra que hay en el planeta Marte. No es un cráter pequeño, porque tiene 32,2 kilómetros de diámetro, o sea que no es pequeño. No es el mayor que tiene Marte, por supuesto, pero tampoco es el pequeñito que tiene Marte. Y entonces lo describió, lo buscó, no sé qué, y entonces hizo su publicación sobre el cráter de Calahorra. Y otra publicación también sobre astronomía, que a mí me llama mucho la atención, son todos los eclipses totales que pudieron ser observados en toda la zona de Calahorra desde el año menos 2000 hasta el año 1000, es decir, en 3000 años, cuántos eclipses totales fueron visibles en toda la zona de Calahorra. Me imagino, son muchos, no os creáis que son pocos, son muchos. Bueno, por supuesto que toda la bibliografía que os estoy presentando se puede consultar perfectamente, porque si veis el formato, todas son del Calacoricos, o sea que cogéis el número Calacoricos y se pueden observar.
Y entonces pues yo pienso siempre en el susto que tuvieron que tener estos habitantes cuando de pronto, sin saber por qué sí ni por qué no, se oscureció el sol y luego se volvió otra vez a poner la luz, y entonces pues debió de ser unos fenómenos impactantes en aquella época. La climatología, pues también se dedicó a estudiar climatología con dos artículos, que es el comercio de los pozos de nieve en Calahorra. Y entonces, pues claro, si en Calahorra había pozos de nieve y en Calahorra, los habéis visto, ¿no, Fernando?, los pozos de nieve de Calahorra, pues es que en Calahorra tuvo que hacer otro clima anteriormente, porque ahora es imposible que los pozos de nieve se rellenaran. Y también, por otra parte, las inundaciones del río Cidacos. Yo cuando veo el río Cidacos y pienso en inundaciones, la verdad es que me da risa, pero sucedieron muchas inundaciones en el río Cidacos, con lo cual también hubo mucho cambio climático, que no solamente el de ahora, sino muchos cambios climáticos para que el río Cidacos se inundara a lo largo de su curso. Historia de la ciencia, pues Carlos también escribió mucho, porque a Carlos le gustaban mucho las novedades, le gustó mucho el ordenador, y cualquier novedad que saliera, él se apuntaba a conocerla, porque tenía que estar abierto a todos los conocimientos nuevos que nos llegaran. Pero era tremendamente respetuoso con todos los próceres antiguos de geología, es decir, todos los antiguos que nos han precedido, su trabajo era respetado y por él profundamente. Y aquí pongo a uno, que aquí no tiene nada que ver con La Rioja, pero que yo le he querido poner, que es don Eduardo Hernández Pacheco, que fue el precursor de la geología de España y que a Carlos le tenía muchísimo respeto por todo lo que hizo don Eduardo en la geología de España. Fue un prócer magnífico y yo lo pongo ahí, pues el recuerdo de él. Luego ya nos lo ha explicado Emilio Graels, que fue un naturalista riojano, y que de Tricio, que nos acaba de explicar Emilio, no lo repito, con Graels, con todos los caracoles, ¿no?, de Graels, con todos los caracoles, y Longinos. Bueno, Calahorra tiene una propiedad que no tiene nadie más, que es tener a dos ilustres hijos de Calahorra que se llamen igual, con ese nombre tan raro, que es Longinos, ¿no? Hay dos Longinos en Calahorra. Este es el primer Longinos que está en el Mercadal, tiene su estatua en el Mercadal. Y está en el Mercadal, está muy bonita, os la pongo, que seguramente todos que habéis estado en Calahorra, no sé si la habéis visto o no, pero buscarla, que está en el Mercadal. Que fue el soldado romano que, según la tradición, clavó a Cristo la espada, la lanza, y le hizo salir el agua del costado, ¿no? Y este fue Longinos, el soldado romano que nació en Calahorra. Y aquí en la lápida del Mercadal está toda su explicación de esto. Pero también se llama Longinos el científico que nos ha contado Emilio, que Carlos le tenía muchísima adoración y le gustaba una barbaridad. Escribió 3 publicaciones sobre Longinos, fue importantísimo, fue una persona que asistió y que perteneció a todas las expediciones en Nueva España. Entonces fue el primero, como nos ha contado él, que hizo los primeros museos de ciencias naturales de América, recorrió toda California y descubrió una sustancia en California que ahora llamamos petróleo. Entonces Longinos fue su descubridor. ¿Qué ha pasado con Longinos? Nada. Carlos dio una conferencia sobre Longinos en Calahorra, lo difundió, lo divulgó, pero yo, desde luego, es a partir del siglo XX cuando ha habido algún interés por Longinos. Desde luego en Calahorra y en La Rioja el interés de su conocimiento ha sido y es, por lo que yo veo, nulo. No sé si y la verdad es que fue una persona importantísima que fue nacida en Calahorra, o sea, que fue un hijo de Calahorra. Y sobre Calahorra, ¿qué ha hecho sobre Calahorra Carlos? Pues ha hecho todo lo que le apetecía. Todo lo que le quería él y todas las ideas que se les ocurrían las desarrollaba. Un proyecto de acequia de riego para Calahorra en el siglo XVIII, por ejemplo. El impacto de San Emeterio y San Celedonio, los patrones de Calahorra, en los nombres y apellidos de la sociedad actual. Es decir, que en aquella época me parece que todavía había guías de teléfono y se dedicó a contar cuánta gente se llamaba en España Emeterio y San Celedonio, para ver qué influencia tenía Calahorra dentro de la sociedad española. Y entonces sacó una publicación sobre ello, muy curiosa, por cierto. También hizo la orientación de las calles de Calahorra, las midió, porque Carlos ya sabéis que medía y contaba y todo eso.
Y entonces descubrió pues, que el centro de Calahorra tiene una orientación antigua, no sé si de origen romano o no, pero que no están las calles al azar, ni muchísimo menos, sino que las calles están distribuidas con una cierta orientación y con unas cuantas. Como os he dicho antes, pues se dedicó a medir la orientación de las iglesias, que ya sabéis que todas las iglesias están hacia el oeste, y de todas las iglesias románicas de la Rioja Baja, porque ya había muchísimas y ya todas eran muy largas y no se atrevía a medirlas. La ciudad de Calahorra y los santos mártires en una obra pictórica de Gutiérrez Solana. Gutiérrez Solana fue un pintor muy conocido del siglo XIX y XX y que Carlos encontró con que Solana había pintado un cuadro en donde aparecía la catedral de Calahorra y entonces pues se metió en ello y se convirtió casi en un experto de Solana, os lo puedo asegurar. Y entonces pues hizo una publicación sobre cómo Solana había representado Calahorra, su catedral, sus procesiones, toda la historia, y la verdad que fue una publicación muy curiosa. Y luego los escudos de Calahorra. Yo no he hablado nada de escudos, pero le encantaban los escudos de Calahorra. Los escudos en general, de todos los sitios. Tiene una colección de escudos grandísimo. Y por supuesto de de Calahorra los tiene todos, porque tiene, yo no sé la cantidad de ellos que tiene, cómo los fuimos consiguiendo, y luego con toda esa cantidad de escudos que él logró obtener, pues ha estudiado su evolución en el tiempo, a ver cómo evolucionaba en el tiempo. Y esto es más o menos lo que Carlos ha trabajado sobre sus temas, pero dedicados a Calahorra, o sea, a La Rioja y Calahorra. Por supuesto que al resto de España también le dedicó muchísimo tiempo y muchísimas publicaciones, pero yo solamente he querido poner aquí las específicas de Calahorra. Y luego, como reconocimiento de Calahorra, pues ha tenido dos reconocimientos que para él le han gustado una barbaridad. Una de ellas fue que la Peña Calahurritana le nombró socio de honor en el año 2001. Y nos regalaron este cuadro que es una preciosidad, está pintado a mano y es precioso, precioso. Y a Carlos le gustó muchísimo y le emocionó muchísimo esa declaración de socio de honor de Calahorra. Y ha colaborado con la revista de la Peña, no me acuerdo cómo se llama, ha colaborado todos los años, pero mandando no publicaciones científicas, sino mandando sentimientos y opiniones sobre Calahorra. Y entonces se ha seguido colaborando con la Peña Calahurritana. Y luego, cuando murió el año pasado, me entregaron un recordatorio de los amigos de la historia de Calahorra, una placa en donde agradecían a Carlos todo su trabajo y todo su esfuerzo hacia ellos. Esto no lo ha podido ver él, pero lo ha sentido en su corazón, porque él sentía a todo esto pues dentro de él una barbaridad. Y ha dado la casualidad que para preparar esta conferencia, entre otras muchas cosas, buscando en casa información, pues he encontrado un cuaderno. Ay, que no es esta. He encontrado un cuaderno en donde escribe, a ver, escribe un texto que yo no sabía, no lo conocía, porque Carlos era una persona reservada, le gustaba mucho escribir, y entonces cogía cuadernos y escribía. Escribía muy bien, los tres hermanos escriben muy bien y entonces tienen esa calidad de escritores que son estupendas. Y Carlos escribió esto. Y entonces yo he estado pensando mucho qué hacer, si ponerla o no ponerla, porque es un poquito larga. Pero yo he pensado que sí, que la quería poner para que todos vierais lo que supuso Calahorra para él, ¿no? Y él lo titula así: Me fui alguna vez de Calahorra. Y el cuaderno que él ha escrito pues tenía la fecha señalada del 7 de agosto de 2002. Entonces, esto es un texto, o sea, son varias páginas de texto. Dice: si ha habido alguna vez que haya tratado de olvidar alguna cosa, esa no ha sido que me acordara de mi pueblo. Así que sin hacer fuerza me fluyen todos los recuerdos pasados de los momentos vividos allí, en sus lugares, con sus gentes, los cuales hacen de mi vida diaria un motivo de contrastes, de apoyo y de ayuda. Acurrucado de niño en este entorno, parecía que todo lo demás no tuviera sentido, no estuviera en su sitio. Inevitablemente todo era comparado y valorado en base al recuerdo de lo que yo había vivido antes. Eso era más alto, más verde, con más agua, más coloreado, incluso hasta más bonito, claro que sí, que aquello otro. Y otro lugar lo vería más sucio, más llano, menos coloreado, más agreste, incluso más feo, al menos para mí, que los sitios de mi pueblo donde había visto tantas cosas. Y sin querer, cada uno de los lugares del mundo
del planeta fueron comparados, valorados, referenciados según las coordenadas que cogí, que aprendí de mis manos de niño y que he llevado siempre en mi mente. Ahora lo sé y antes nunca lo había sabido. Así que debo decir que me impongo la tarea de confesar este pecado y este mal comportamiento, pues teniendo que haber madurado desde donde he vivido, he permanecido fiel, leal a aquello que quizá y no hace mucho tiempo debía haber olvidado, borrado de mi memoria y seguramente hasta de mí. Cada día llevo más y más dentro de mí ese recuerdo, y ya no solo en la mente, en el recuerdo, sino que por un acto sin duda mágica y nada razonable, puedo y confieso ante vosotros que también cada vez más adentro del corazón, del sentimiento del querer, del límite entre el ser natural y el ser sobrenatural. Y por último, todos mis fallos, mis defectos, pudiéndolos haberlos corregidos, conducido hacia obras de bien, me quedo en todo eso que de niño cogí con mi corazón y que he llevado hasta la médula como si no hubiera en el mundo otra cosa. Debo confesar que todo ello me ha dado felicidad, sí, que me ha hecho feliz, y si me hubierais visto cómo en esos recuerdos venían en mí en tiempos difíciles y cómo me han ayudado a superarlos con holgura. Así que pido por favor que me pongáis penitencia, pues después de tanto gozo como de ser de Calahorra, debo sin duda estar pecando. Hacedlo, yo lo agradecería, que me sienta orgulloso, pues de ello no podría ni siquiera arrepentirme ante todo el bien que ello me ha hecho. La verdad es que es muy sentimental, pero es muy suyo, es una forma de hablar y de comunicarse y de expresar sus sentimientos que eran muy suyos y que de verdad los sentía, porque yo he sentido toda mi vida el gusto y el amor que Carlos no lo ha perdido ni un ápice hacia su pueblo y hacia su tierra. Y nada más, esto es lo que yo he preparado. Pues siéntate, estupendo. Yo creo que esto que nos has traído aquí es muy oportuno porque me da la impresión a mí que la reunión de hoy es precisamente la penitencia que está pidiendo hoy Carlos. Sí. O sea, viene como clavado. Porque, si se llega a enterar que estamos haciendo esto, claro, madre mía. una vez y ya estáis locos, quizás os llega lo mismo iros para casa y a tomar el sol, que hace buen día, y dejar de hacer esto. Sí, sí, desde luego. Vamos. Yo creo que lo escribió pensando en el momento que íbamos a hacer esta tontería de estar aquí 2 horas hablando de él y sacando recuerdos y cosas que él, o sea, seguramente con haber vivido y haberlo tenido todo, pero él sabía que íbamos a volver sobre el tema y dejó aquí el recuerdo. Bien escondido, por cierto. Bien escondido. Sí, pero tienes que seguir buscando. Sí, sí. Hoy tienes un filón detrás. Sí. El caso es que con esto y con todo, ya el libro que entregamos anteayer sobre Carlos ya se nos ha quedado revenido y anticuado, porque tú ya tienes material para otro. No. Hombre, si nos piden material de La Rioja, aquí hay un filón. Ah, sí, eso sí. Esto el meteorito que pasó ahí dejando... Sí. La verdad es que yo os puedo decir con toda la verdad del mundo que a Carlos La Rioja nunca lo olvidó. Es verdad que no vivió aquí nada más que de niño, no vivió nada más que unos pocos años, pero para él La Rioja tenía un imán. ¿Dónde vamos? Pues vamos a La Rioja a ver no sé qué. Era como un imán, a él le gustaba su tierra, se encontraba bien en él, era muy calagurritano, muy riojano por supuesto también, y realmente tenía un sentimiento hacia todo lo de su tierra de miedo. No sabéis la cantidad de material que compró a lo largo de su vida para saber y conocer más sobre Calahorra, y la verdad es que estuvo muy satisfecho y muy orgulloso de programar, porque a Carlos cuando alguien le preguntaba de dónde eres, él no decía riojano, decía de Calahorra. Él siempre decía, soy de Calahorra. Y todo el mundo, Calahorra, sí. O sea, la verdad es que sois famosos porque todo el mundo reconocía a Calahorra, ¿no? Y entonces él tenía siempre su prurito de ser de Calahorra y de todas las cosas, o sea que es verdad. Así que... Me ha impresionado que haya en Marte un cráter que se de Calahorra. ¿Ah, sí? Me ha dejado acojonado. Pero ¿sí? Es impresionante también que ninguno de nosotros, por lo menos, lo hubiésemos sabido, de no ser por Carlos también, que lo saca a colación aquí en un momento dado y dice, está esto ahí, ¿no? Vamos, que yo no lo sabía. ¿No lo sabías? Bueno, es que no se sabe, esas cosas no se suelen saber. ¿Qué? Pues mira,
Pues yo la verdad es que no lo sé, de eso no me acuerdo. Me lo contó, pero yo creo que es una comisión que hay de poner los nombres, que la gente propone, y no sé quién propuso el nombre de Calahorra. Eso ya, la historia me lo tengo que leer el artículo, la verdad, para poderlo contar, porque no lo he leído. Lo hace mucho tiempo que lo leí y se me ha olvidado. Pero debe de haber una comisión de proponer nombres, sí. Porque lo que sí que es verdad es que no se pueden poner, muchos tipos de nombres no se pueden poner, ni de políticos, ni de religiosos, o sea, que están vetados. En la Luna también están vetados muchos nombres, tienen que ser nombres históricos, nombres, pero que no puede haber nombres de personajes vivos ni nada de eso. Y entonces, pues ¿cómo eligieron Calahorra? Me lo leeré en cuanto llegue a casa y lo miraré, porque tengo curiosidad también yo ahora. Son circunstancias del momento, a lo mejor hay un investigador que es nacido en Calahorra o que tiene alguna relación con el pueblo. Yo creo que fue por ahí, ¿Sí? fue por ahí. Sí, Alguien, está escrito, ¿verdad? Y de que algún investigador o alguna cosa, pues que era de aquí de Calahorra y entonces que propuso Calahorra. Es verdad, ahora me lo estás recordando, Emilio. Pero que es curioso que Calahorra esté en Marte. O sea, en la Luna no lo sé, pero en Marte sí. Yo, María, es que me gustaría decir, a mí me ha parecido impresionante que realmente era un hombre del Renacimiento. Sí. Porque los que somos investigadores nos ocurre al revés hoy en día. Nos centramos en una cosa y no salimos de ahí. Y estamos todo el rato dándole ahí. Y esa capacidad es que es magnífica. Esos son los que yo digo los verdaderos sabios. Los que son capaces de seguir, de recopilar, pero en temática tan diferente. Y luego de tener una mujer al lado. Ah, bueno, que le ayude tanto. Ah, yo sí, claro, ¿cómo no le voy a ayudar? ¿Cómo no le iba a ayudar? O sea... Pero bueno, eso también... Vale. Yo le he seguido, o sea, yo le he seguido mucho, o sea, yo tenía mi trabajo, lógicamente, pero le he seguido mucho a Carlos, o sea, hemos hecho muchas cosas. Él tenía su trabajo, él escribía, vamos, su trabajo era su trabajo y el mío era el mío, pero todo lo que podíamos hacer en común lo hacíamos en común. Claro, eso sí. A mí me parece eso también muy bueno, ¿no? Igual llegó a más también por eso, ¿no? Porque le seguías. Sí. Pero para mí eso es espectacular, esa capacidad de... Sí. Porque eso yo creo que todo el mundo nos lo comenta, ¿verdad, Emilio? La capacidad de ser renacentista. Y Carlos tenía también un concepto muy profundo, y es que tenía obligación de comunicar a la gente lo que él trabajaba, o sea, de difundir la ciencia. Y entonces, para difundir la ciencia, pues tenía que ser una ciencia muy abarcable. Bueno, también tiene trabajos que no se pueden difundir porque son muy específicos, y aquí no los he puesto, pero él también tenía mucha capacidad de decir, pues me apetece esto, pues yo lo hago. Le importó mucho, nada, la opinión de la gente, él iba a lo que él iba, que le gustaba una cosa, pues la hacía, y la relacionaba con otra, y la relacionaba con otra, y entonces formaba una especie de cadena de cosas relacionables entre sí. En eso también fue un visionario, porque los científicos nos hemos centrado mucho y lo que nos echan en cara es que no sabemos difundirlo a la sociedad. Claro. Y ahora lo que nos están pidiendo es que nos salgamos a la calle y que hagamos difusión. Claro. Y eso es ser un visionario, es decir, yo hago mi trabajo específico, pero todo lo que puedo lo llevo, y eso también es otra medalla. Claro. Sí. Estoy muy contento de que ha habido en la audiencia 2 profesores de Instituto de Calahorra. Uy, qué bien. Entonces, para mí un poco la lección principal de la presentación tuya, Amalia, es lo que es la ciencia, o sea, que nos están vendiendo un poco una ciencia que consigue premios, el científico de mérito es el que consigue premios, pero que no es así, es que el científico de mérito se hace saliendo todos los sábados al campo, si le gusta, y si no le gusta, pues no. Claro. Carlos nunca buscó méritos, eso también es verdad, nunca buscó méritos, buscó, pues salir los sábados al campo, o sea, fue eso, fue lo que fuera, sí. En este sentido, en el libro, cuando le hago una pequeña introducción al capítulo de Amalia, pues yo leí un poco de historia de la geología y tal, y hay cierta tradición de los geólogos británicos de casarse con mujeres geólogos o de hacer vida de matrimonio en el campo, o sea, de salir o viajar y compartir los recorridos por el campo, porque es una parte fundamental de su vida. O sea, claro. No lo podría haber hecho ni Amalia sola ni Carlos sola. Es la parte. Yo cuando quise aprender de Carlos, dije, tengo que leer mucha geología y saber lo que ha hecho él en sus años primeros, en las 2 décadas primeras. Y entonces le dije, Amalia, tú eres geólogo, tú me puedes explicar esto. Y Amalia me dijo, no, yo esto no te lo voy a explicar. Y primero pensé, pues qué mal, qué frustración, porque si Amalia no me puede explicar lo que ha hecho Carlos,
Pero luego me di cuenta de que no, porque Amalia no me podía explicar la elaboración de las publicaciones, pero lo importante estaba en lo que explica Amalia, que es las salidas al campo, las mediciones, los tiempos, los cuadernos, las gráficas. Eso no está nunca en los premios, pero esa es la base, ese es el fundamento. Entonces ahí... Claro, yo sus trabajos no los podría haber jamás elaborado, ni muchísimo menos, porque el profesional en la geología... Yo soy geólogo, pero no he sido profesional en la geología, el profesional ha sido él, ¿no? Y entonces yo pues, conocía y sabía, pero claro, no le podía explicar a Emilio esta publicación de los gabarros de no sé cuántos, por qué la hemos hecho, o sea... No, pero tampoco tiene mucho sentido, porque lo has dicho muy bien, lo que tiene sentido de Carlos es el conjunto de toda su vida y de toda su actuación. A veces evitar una situación de conflicto, de dificultad, de ser demasiado avanzado y decir, bueno, pues volvemos a campo, volvemos a medir. La palabra clave en Carlos es medir. Era lo que le gustaba. Es que si no medías, bueno, medías o leías o conocías, no tenías datos. Y sin datos son especulaciones, o sea, especulabas. Para poder hacer ciencia hacen falta datos, y los datos hay que sacarlos de donde sea. Y depende de qué tipo de datos sea, habrá que sacarlo de un sitio o de otro, pero sin datos no puedes avanzar por la vida. Entonces ahí llegas a situaciones espectaculares porque los yacimientos en Villarroya, por ejemplo, como se ha excavado, pues ahí luego en dinamita. Ahí se pone la dinamita, saltan los huesos, salta todo, y luego vas a coger los huesos. Y Carlos, contando eso, pues no diré que lloraba, pero casi, porque ahí se estaba perdiendo todo lo que había sido el yacimiento, la posición, la dirección, la orientación, lo que un geólogo, lo que un biólogo tiene que mirar. Lo estaban volando con dinamita. Y es como se ha trabajado durante muchos años, o sea, despreciando el dato, que es el fundamento, que es la base. Ahí estamos. Entonces, ¿desde quién vamos a aprender si no sacamos a la luz el trabajo de los maestros? Pues vamos a tener situaciones difíciles y tiempos difíciles, porque la vida de una persona vertida en hacer mediciones, en hacer trabajos cuidadosos, porque otro detalle de Carlos no es, porque cuando tú haces ciencia te preguntan, ¿tú qué has hecho? Bien, tú puedes haber hecho una cosa importante, meritoria, ¿no? Pero Carlos se preocupaba más bien de explicar cómo había hecho, lo que había hecho, cómo lo había hecho. O sea, tú has medido el Cidacos, ¿verdad? Sí. Y tú también, y tú también, y tú también. Busca las publicaciones de todos los que han medido el Cidacos y dime quién explica ahí cómo lo ha medido. Vete a la de Carlos y verás cómo lo ha medido. Sí, todos los detalles al milímetro. Ahora hacemos al revés. La gente no quiere contar cómo lo hace. Ahí, claro, ahí está. No quieren contarlo. En las publicaciones te vuelves loco para entender cómo han hecho. Ah, sí, pues me parece fatal. Y a veces pides colaboraciones para hacer esto y que te pasen un protocolo, es muy complicado. Por eso ahora se está impulsando la ciencia abierta y las colaboraciones. Sí, o sea, eso hoy en día, y te ocultan cómo hacen mediciones, adrede. Pues me parece fatal, porque me parece que así la ciencia no avanza. Ni avanza el conocimiento, ni avanza la cultura del país, ni avanza nada de nada. Es al revés. O sea, es un egocentrismo que no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Sí, sí. Pues no lo sabía yo eso. Yo creía que habíamos dado un paso hacia adelante. Lees una publicación y la metodología es poética y cuando, vamos, tiene que decir cosas porque es obligatorio, claro. Es reproducible, sí. Pero cuanto menos mejor. Bueno. Y sobre todo lo fundamental de que yo os quiero también transmitir es que Carlos ha disfrutado muchísimo con su trabajo. Fue un disfrutón, o sea, que le gustaba. No sabía diferenciar el trabajo y el ocio, o sea, porque teníamos muy mezclado las dos cosas muchas veces, ¿no? Y eso también fue una ventaja para nosotros, porque era una forma de, entre comillas, divertirnos y, entre comillas, trabajar. Y entonces era una mezcla ahí. Y Carlos disfrutó muchísimo. Con todos esos trabajos que ha hecho, vamos, cómo se lo pasaba a él, o sea, estupendamente, todos allí con sus libros, sus no sé cuántos, y se lo pasaba muy bien, o sea, disfrutaba mucho. Y siempre tuvo ideas hasta el final de su vida sobre qué hacer, o sea, qué hacer. Y mira que hizo cosas, pues todavía le quedaba imaginación para decir,
voy a publicar esto en el Caracólicos, voy a hacer esto otro, no sé qué. ¿Qué te parece? Digo, pues muy bien, venga. ¿Tengo que comprar un libro? ¿Lo puedo comprar? Digo, hombre, claro que puedes comprar el libro. O sea, te quiero decir que él disfrutó mucho y entonces eso también se transmite y también se ve y también se nota, o sea, que eso es verdad. Bueno, yo creo que ya es hora. Yo creo que sí. Podemos hablar luego, pero sin necesidad. Muy bien. De estar aquí, sí. Pues muchas gracias a todos. muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada, yo encantada de la vida. Yo encantada de la vida de comunicar cómo era Carlos y cómo era su trabajo. ¿Qué? ¿Sí? Pues me alegro mucho. Eso es un añadido más. ¿Sí? Bueno, tú ya te lo sabías todo. Yo todo, no, siempre descubres algo. Contigo y con Carlos siempre. Tú ya te lo sabías todo. ¿Sí? Ya me dirás. Esto lo se cierra.